Jaime Dunn, buenos días. Muy buenos días, Ramón. Qué gusto estar aquí en el programa. ¿Cómo está usted? Después de Yo mucho muy tiempo bien. lo veo. ¿Cómo se siente usted? Bueno, yo me siento muy bien, con muchas ganas de seguir trabajando para cambiar el país. Ante la pregunta ¿cómo está usted? La respuesta sería aún inhabilitado, pero inhabilitado en las elecciones para candidato, pero no inhabilitado para tener las ganas de seguir trabajando por el país. ¿Le han dicho en alguna ocasión, Jaime, que el voto para el Partido Demócrata Cristiano, sobre todo el voto de Edman Lara, era su voto? ¿Era el voto suyo? ¿El voto de Jaime Dunn? Eh, ¿Se lo han Sí, dicho? Ramón, hay mucha evidencia estadística, encuestadoras muy importantes, ya nos hicieron notar hasta 2 semanas antes de la primera vuelta de que mucho del voto liberal se habría estado yendo hacia Lara, justamente dentro de esta confusión que se genera por mi inhabilitación. Recuerda que en algún momento, y gracias a Dios no se concretó, Lara iba a ser vicepresidente mío. Y yo también fui candidato del PDC conjuntamente con Rodrigo en un periodo de tiempo mientras se resolvía algunos asuntos internos del PDC. Claramente el voto liberal, que es muy importante, quedó sin rumbo para dónde ir y sí, lo que pudimos percibir es que muchos estaban yendo hacia Lara. ¿Dónde se produce la ruptura en el Partido Demócrata Cristiano entre usted y Rodrigo y Edman Lara? Porque me imagino que ha habido un punto de quiebre que dificultó que usted pudiera continuar en ese partido, Jaime. O en esa Bueno, en agrupación primer política, lugar, no partido, ¿no? Agrupación política. agrupación, sí, Sí. porque como partidos ya no funcionan, No, no, no funcionan. pero sí aclarar, Ramón, no es que estábamos tratando de hacer algo juntos. Nosotros buscábamos la sigla que nos pueda colaborar, que pueda acoplarse a nuestros ideales y nuestros principios liberales. Y el PDC había hecho una lista de posibles candidatos y ante la invitación del PDC acudimos a esa invitación y resulta que el PDC, como mucha gente sabe, estaba muy dividido, por lo menos en 3 facciones. Una facción liderada por Raúl Castro, otra que justamente está con Rodrigo, una parte liderada por Humberto Velasco y otra por el señor Bismarck Villanueva. Entonces nosotros estábamos con el señor Velasco, de acuerdo a su conferencia nacional que ellos llaman, obtuvimos 7 de 9 votos a favor de nuestra candidatura, pero cuando vimos justamente de que había, digamos, muchas imprecisiones y falta de claridad sobre el funcionamiento del partido, de un Tribunal Supremo Electoral que nunca respondía a las solicitudes de ellos, vimos que el PDC no era el vehículo correcto y nosotros hacemos la retirada del PDC. Es más, Ramón, hoy en día hay muchas solicitudes del PDC, ¿no es cierto?, de que la candidatura de Rodrigo no va o que el PDC no autorizó esa candidatura. Por supuesto, son temas que tiene que resolver o ya ha resuelto el Tribunal Supremo Electoral y simplemente te lo pongo a manera de ejemplo de cómo hay estas idas y venidas, que el señor Castro no es el oficial, que Velasco no tiene la firma, que el delegado es otro, que el directorio, presidente de la conferencia, el directorio es el señor Villanueva, no el señor Velasco. Entonces, esos son temas internos que ellos tienen que resolver y eso nos llevó a tener que irnos del PDC. Jaime, usted ha utilizado el concepto vehículo. ¿Lo podemos también asimilar como taxi? Que ese vehículo sea un taxi. Vehículo político, taxi, lancha, motor, canoa, sí, cada uno tiene una correcto. calidad Pontón, diferente, pero tiene el objetivo de llevarte a algún lado, unos digamos, con mayor confort y comodidad y otros con mayores problemas y dificultades, ¿no? digamos Unos que son este el remo, taxi le fallaba el aire acondicionado, por decirlo de algún modo. yo creo que era un taxi que le fallaba mucho más que eso, Bueno, ¿no? era No chuto, se ¿no? sabía quién, Era chuto. no, cuál era el conductor, si el volante es a la izquierda, a la derecha, bueno, sí, todas esas cosas Era, estaban en el digamos, un aire. vehículo chuto, ya que estamos hablando de una de las propuestas de Rodrigo Paz.
Puede ser, sí, un chuto, un auto que según algunos no cumplía con las normas, según ellos, ¿no? Porque una facción dice que la otra facción incumple. Entonces, al final es un problema interno del partido. Eh, ¿Usted sabía o sabe, que hay operadores políticos dentro del Partido Demócrata Cristiano de dudosa legitimidad? O no quiere entrar en ese aspecto porque ya la No, verdad no. ¿Para qué? mira, te hablaré más bien de manera general, Bien. porque la verdad es que No, no, no. No es tengo el bueno conocimiento particularizar. tampoco Adelante, preciso. sí. Sí, pero de manera general te diré que el sistema de partidos en Bolivia ha sido destruido. No existe realmente alguna de estas siglas que se pueda llamar partido. ¿Mm? ¿Por qué? Porque aunque no estemos de acuerdo con las normas de la 026, la ley de partidos políticos, sus reglamentos, porque tiene cierta cantidad de normativa y exigencias que hacen justamente que no funcionen muy bien, pero bueno, hay que cumplir todas esas normas. Prácticamente ningún partido cumple esas normas, que quede claro eso. Entonces eso hace que no tengas el tipo de partido que había en el pasado, gente que era militante durante años, gente entregada a una ideología. ¿Cuál es la ideología? ¿Cuáles son los principios y las convicciones que rigen a alguno de estos partidos? Entonces tú puedes ver en su momento y aún ahora puedes ver, ¿no es cierto?, un partido demócrata cristiano, pero en el programa de gobierno que hay de esos principios cristianos, ¿m? O qué hay en el Frente Revolucionario de Izquierda, el programa de gobierno de Libre. Por supuesto, no hay nada de izquierda, ¿no es cierto? Entonces ahí te das cuenta que son simples siglas. Entonces, eso ha hecho que se desinstitucionalicen estas entidades y se vuelvan simplemente un nido de batallas, un centro de batallas constantes en quienes quieren mantener el control del partido. Estos partidos se heredan. Los padres estaban hace 10 años, hace 20 años, ahora están los hijos en muchos casos. Se alquilan, se pagan mensualidades para tener algunos de ellos. Nosotros nunca hemos aceptado eso y valga la aclaración con los partidos. Cuando hemos hablado, por lo menos ese tipo de condiciones no hemos Con Nueva aceptado. Generación Patriótica no había ese tipo de transacción, No, no, vamos. absolutamente nada de eso. Vienen muchos de ellos con muchas imposiciones. Y mira lo terrible que es esto, estimado Ramón. La forma en que se constituyen y funcionan es de grupos de poder que no quieren perder sus privilegios. Y por eso tú ves, ¿no es cierto?, que un día esa palabra apoyo, ¿no? Apoyan a este, después apoyan al otro y se van de un lado al otro, o ves el candidato que militaba en un partido y ahora da la vuelta por todos lados, ¿no es cierto? Antes de las elecciones era el emergente que ahora se volvió del bloque de unidad, se fue con un candidato, ese no ganó, ahora se pasa al otro y se da este tipo de condiciones que hacen que se pierda mucha seriedad y transparencia en el tema de partidos. Termino con esto, en el tema de la normativa. ¿Tú sabías que por ley y normativa el partido cuando entra en gobierno puede y debe solo usar el programa de gobierno que ha presentado oficialmente al órgano Correcto, electoral? correcto. Sí, Nada más. correcto, Entonces, que venga alguien a hablar de bonos ya no puede porque no está en su programa oficial. correcto. Bueno, pero está en campaña. Y esa demagogia, no, a ver, está en campaña, Jaime, y esa demagogia vende. Vende y bien. No, no, de acuerdo, pero fíjate O sea, cómo sí, sí, también ahí tiene que venir está bien. la fiscalización y la norma. ¿Ah? Sí, Y la norma también dice que los partidos políticos en gobierno son fiscalizados periódicamente por el Tribunal Supremo Electoral para ver si están cumpliendo su programa de gobierno, que debe ser de 20% mínimo al año. pero Hemos escuchado a los bolivianos alguna vez un Jaime, reporte del Tribunal Supremo Electoral diciendo cuánto se ha cumplido el programa de Arce o del programa de Evo. Eso significa que el mismo Tribunal Supremo Electoral no cumple la norma. exacto. Es que a usted se lo ha represaliado políticamente hablando, electoralmente hablando, justamente por manifestar todo esto. Esta es la factura Así que usted ha es, pagado. Es decir, su candidatura ha pagado esta factura. Y ahora que por ya no está en supuesto. carrera, lo podemos decir abiertamente. Jaime Duna ha pagado
la factura de decir las cosas con claridad y de apuntar directamente a los subterfugios que hay en el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, a usted le han buscado el pelo en la leche, Jaime. El pelo en la leche. Así Esto es verdad, así es una es. evidencia. Así es. Y no sé por qué, sinceramente, Jaime, no sé por qué usted lo querían fuera de la carrera. No sé. No, querían. Nosotros tenemos claro por qué. Lo tenemos claro por qué. Porque nosotros nos hemos animado a plantear, a hablar abiertamente contra este sistema, que es la colusión del masismo, el oficialismo, conjuntamente con la oposición funcional, con las instituciones del Estado que no son para la gente, sino son prebendales, corruptas, ese sistema de estos partidos políticos antiguos que funcionan de esa manera, prebendales y se están acomodando siempre para no perder sus privilegios. Lo que nosotros hemos hecho es mirar de frente a ese sistema y decirle, te vamos a cambiar. El tema es que ese es el sistema que nos va a autorizar si entramos o no nosotros a la carrera electoral. Ahora, sabemos que el masismo y estas instituciones y estos llamados opositores funcionales celebran que nos han sacado, pero lo que no saben es que estamos más adentro que nunca, porque la gente no se va a olvidar de esto y hoy en día tenemos más apoyo que antes. Ellos celebran que estamos afuera, pero están muertos de miedo, querido. ¿Muertos de miedo? ¿Qué es lo que les puede provocar miedo, Jaime? ¿Qué? El hecho de que saben que hay una masa de votantes muy grande que no acepta lo que ellos proponen y que quiere cambio. Las mismas encuestas que ellos manejan, y algunos de ellos me han mostrado, dice que entre el 82 y el 89% de la gente ya no quiere a nadie de ellos. Y esa es la verdad que ellos saben. Esa es la verdad que hace de que lo nuevo no se pueda involucrar con una foto en una papeleta. Y el hecho de que nos sacan a nosotros, todo lo que podría ser renovación, ¿no es cierto?, en una nueva política nacional, es extraído de la papeleta electoral, ya no está en la papeleta electoral, excepto que queda Lara como prácticamente el único outsider. Los causantes de la problemática que tenemos hoy, de la incertidumbre que tenemos hoy, son ellos mismos. Ahora, ¿este 82-80% se va al Partido Demócrata Cristiano? A su criterio. Esa decantación... Yo creo... Sí. Hay obviamente un porcentaje muy importante. Todavía creemos nosotros que hay un porcentaje muy alto en el voto blanco y nulo. ¿Por qué el voto blanco y nulo llega a más del 30%, lo más alto de la historia? Mucho de eso es el voto liberal, ¿no es cierto?, que queda desconcertado con lo que está sucediendo. Por supuesto, Evo Morales tiene también ahí una parte, y nosotros, mi trabajo es en este momento decir que no puede haber blanco y nulo y que se tiene que, por supuesto, en conciencia cada uno tiene que ejercer su voto. Ese ha sido el discurso que le hemos estado dando a nuestras bases, que tienen que salir a votar. Evidentemente ustedes tienen bases, ¿no es cierto? Tienen bases Así todavía, es. Correcto. Que Por supuesto que sí. Estas bases se van a consolidar en una agrupación política o ciudadana pensando en las subnacionales, ¿es correcto, Jaime? Pensando. Estamos pensando no solo en las subnacionales, sino constituir un partido de verdad, como lo decimos. Bien. Fíjate, Ramón, antes de la misma inhabilitación, antes de salir de ser expulsados de la carrera política, después de haber hecho un censo, ya hemos cuadrado bien la situación, porque no la teníamos ni siquiera clara por lo rápido que iban las cosas. Eran 35 plataformas, agrupaciones ciudadanas que nos apoyaban a nivel nacional. Hoy son más de 65, casi 70. Es decir, hoy somos el doble de grande de lo que éramos cuando estábamos en campaña. Así de serio e importante es el movimiento liberal. Bien. Pero no arrimados ni al Partido Demócrata Cristiano ni a la Alianza Libre. De ninguna manera. Esto es correcto. No tenemos absolutamente nada que ver con ningún partido, incluyendo Nueva Generación Patriótica. No tenemos absolutamente nada que ver. Eso es importante aclarar. No tenemos nada que ver con Libre, no tenemos nada que ver con PDC, no tenemos absolutamente nada que ver con Nueva Generación Patriótica. Muy agradecidos por las posibilidades de conversar, de estar en contacto.
pero nada más, no pasa de eso. Jaime, ¿lo han vuelto a llamar desde Libre o desde el PDC después de las elecciones, después del 17 de agosto? ¿Lo llamaron a usted? Sí, por supuesto, y hemos estado en mucho contacto. Recuerda que nosotros hemos hecho una entrega formal de nuestro Programa Nacional de Generación de Riqueza. Correcto. A los 4 los principales 15 puntos, candidatos. Los 15 puntos. Exacto, Exacto. correcto. Y a raíz de eso es que han habido y siguen habiendo comunicaciones. Yo insisto a los candidatos, en este caso a Tuto y a Rodrigo, que hagan un planteamiento formal, ¿no es cierto?, de cuánto de nuestro programa realmente van a utilizar. ¿Para qué? Para poder orientar, por supuesto, el voto. Lo que nosotros también estamos manifestando, cada una de estas agrupaciones, por su parte, principalmente lo que es Renovación, lo que es Voz Liberal, que son los 2 grupos iniciales que han estado apoyando mi candidatura, es claramente, nosotros decimos, no estamos aquí para ideas de izquierda, nada de socialismo, nada de comunismo, nada de ideas que vayan a engrandecer el Estado y que no quieran cambiar las cosas. Es más, yo personalmente, hablando con los candidatos, a algunos de ellos le he dicho que aquí tienen la oportunidad de escoger entre ser el gobierno, el próximo gobierno, el gobierno que cierra un ciclo o el gobierno que empieza un ciclo. Y eso ya es una decisión de ellos. Qué bonita definición. Gobierno que cierra un ciclo o que empieza un nuevo ciclo. Va a ser muy difícil crear un nuevo ciclo a partir de lo que pueda suceder en el balotaje, Jaime. ¿Por qué? Porque lo urgente es resolver la crisis económica y lo contingente, y lo hablábamos con Andrés Gómez hace un instante, es la política, la gobernabilidad. Lo urgente es llegar a un pacto político, y es decir, a un gobierno de concertación nacional. En este sentido, Jaime, ¿se ve usted en ese gobierno de concertación nacional? No como miembro de un partido político determinado, no estoy pidiendo que se decante por uno o por otro, pero si se lo piden, ¿usted se ve con la capacidad para reconducir la economía en un periodo de tremenda crisis con más de un 18.1% de inflación? Mira, Ramón, para ser claros, nosotros no vamos a formar parte de ningún gobierno. Eso es lo que también de manera clara le hemos dicho a los candidatos. Estamos embarcados en algo que es mucho más profundo de simplemente arreglar la economía. Nosotros tenemos una visión de cambiar el país, y nosotros no vemos en sus programas de gobierno de que hay una visión de un nuevo país. Están muy concentrados en traer dólares, traer combustibles. Por supuesto hay que hacerlo. Pero ¿por qué es lo urgente, Jaime? Porque es lo urgente, Jaime, es lo urgente, lo que ahora mismo... Exactamente. Es lo urgente, estamos de acuerdo, pero nosotros tenemos una visión de la crisis que es diferente. Para nosotros la crisis es multifacética, la crisis es económica, hay una crisis institucional, hay una crisis en la justicia, hay una crisis de valores, hay una crisis de principios, hay una crisis de ética, hay una crisis de moral. La fe de los que creemos está en crisis, la familia ha entrado en crisis. Entonces nosotros hablamos de esas cosas más allá de simplemente la coyuntura. Es más, lo digo, lo repito, y no por esto digo que no es serio, pero la crisis económica es coyuntural. Nadie te habla de la Bolivia después de la crisis. ¿Qué van a hacer después de la crisis? ¿Qué tipo de país le ofreces a los bolivianos? Y no lo tienen. Entonces nosotros nunca vamos a formar parte, ¿no es cierto?, de algo que va a continuar con el sistema. Entonces, por lo menos tengamos claramente si es el fin del ciclo o el comienzo del ciclo antes de siquiera pensar qué se va a hacer. Pero de nuestro lado ya hemos hecho algo que no ha hecho ningún candidato: entregar nuestro Programa Nacional de Generación de Riqueza a cambio de nada para ayudar el país. Con eso ya hemos hecho, creo, mucho más de lo que ha hecho uno contra el otro, o uno al favor del otro, o cualquier candidato. Jaime, ¿se siente usted traicionado? ¿Lo han traicionado usted? ¿Ha habido gente que lo ha vendido por un plato de lentejas? Mira, te diré que parte de este sistema es eso, la traición, el decir una cosa e irse por otro lado. Y yo te diría, ese tipo de actitudes que hemos visto con algunas personas, que son muy pocas, yo te diría menos del 1% de las personas que han actuado de esa manera, yo lo veo muy bien.
de que al final eso suceda, porque es una forma de decantar, ¿no es cierto?, el equipo y quedarse realmente con la gente que vale la pena. Y el 99% de la gente se ha quedado firmemente a seguir con esta causa. ¿Qué se reprocha a sí mismo? Porque claro, también debe haber un ejercicio de autocrítica. ¿En qué se equivocó Jaime Dun? ¿Qué pudo haber hecho mejor y qué no volvería a hacer nunca más? Mira, yo creo que lo que podríamos haber hecho mucho mejor es justamente el haber establecido nuestra estructura a nivel nacional con mayor precisión. Esto fue muy rápido. Es más, teníamos dificultades, vamos a llegar a cierta población y no teníamos seguridad de quién ahí nos conoce siquiera, ¿no es cierto? Tener estos equipos de avanzada, tener esta estructura más o menos más formal, digamos, como lo estamos haciendo ahora, para poder hacer que las cosas funcionen. Fíjate, nunca pude llegar a Pando y a Beni, por ejemplo, ¿no? Por la falta de las estructuras en esas regiones y yo me muero de pena. Es más, lo vamos a hacer ahora. Porque yo sigo en campaña. Todas esas ciudades, comunidades, departamentos que no llegamos, vamos a ir hacia ahí, porque nosotros vamos a estar en una permanente campaña. Y Ramón, si hay que estar en campaña los 5 años, vamos a estar en campaña los 5 años. Bueno, de hecho, si van ustedes como partido político, que no agrupación, usted lo ha aclarado bien, es decir, partido político con fundamentos, con estructura, con filosofía, con ideología, es decir, se sabe o se sabrá bien de qué pie cojea Jaime Dun a partir de ahora, oficialmente. Si ustedes ya están pensando en las subnacionales, el margen es relativamente corto. Es tremendamente corto. Tremendamente corto. Y como partido realmente, como este partido que ya está en conformación, no se puede llegar a las subnacionales por el cronograma que ha puesto el Tribunal Supremo Electoral. Así que estamos viendo la formación de alianzas legalmente. Exacto. Dentro de la ley 026 y otra normativa. Y obviamente es la única manera, ¿no es cierto? Y por supuesto vamos a ir por ese lado. Y que valga la aclaración, estamos yendo a hacer otra vez política de verdad, no politiquería. Y si en el querer participar en las subnacionales vemos muchas trabas, muchas condiciones, muchas imposiciones, el prebendalismo y la corrupción de siempre, no vamos a tener ningún problema, Ramón, en decir, no es nuestro momento, vamos a seguir trabajando para más adelante. Pero no nos vamos a vender a este sistema ni nos vamos a formar parte de él simplemente para tener un concejal o un alcalde, porque nuestra misión es mucho más grande que la coyuntura política. Entiendo, Jaime. En este ámbito que se habla tanto de guerra sucia, ¿usted ha sido víctima de guerra sucia y muy abierta? Así es. Es más, a mí me llama la atención cómo ahora el Tribunal Supremo Electoral llama a una reunión en el Marriott 5 Estrellas, Santa Cruz, y hacen todo un show sobre la guerra sucia, y al final la guerra sucia se limita a que le dijo, que no le dijo, que si es gordo o flaco, si sus ojos son verdes o no, a ese tipo de temas, ¿no es cierto? ¿Y quién ha dicho algo de la guerra sucia que nos han hecho a nosotros? La guerra sucia donde ha participado instituciones del Estado, miembros del Poder Ejecutivo, miembros de la Asamblea, ha participado la oposición funcional. Es más, el mismo Tribunal Supremo Electoral se ha metido en esa guerra sucia cuando le pide a Eva Copa que le diga si yo debo algo o no contra su propio reglamento. Ha participado la Alcaldía del Alto. Ha sido la guerra sucia más nefasta capaz en la historia de Bolivia. Nunca hemos visto una cosa así. Y no solo eso, ¿no? Esa formalidad extrema, ¿no?, que ha sido observada por todos, donde al final es inhabilitado Jaime Dun a pesar de que no existe ninguna deuda, teniendo un certificado que no tiene deuda, dice, sí, es verdad que no tiene deuda, pero la fecha está mal, dice 7 de julio, debería decir 25 de junio. El pelo ¿no es en la cierto? Leche. El pelo en la leche. Sí, el pelo en la leche. Y el descaro que dicen 25 de junio debería ser la fecha, es la fecha a la cual todos han presentado sus solvencias fiscales y hay que ser justos con ellos. Pero recuerda que ha habido 2,000 inhabilitados en esta carrera política y los 2,000 han presentado sus nuevos certificados fiscales hasta 3 días antes de la elección.
Es más, recuerda, y capaz el caso más claro y emblemático de esto va a ser el nombramiento de la señora candidata a la vicepresidencia por UCS, que se presenta y se inscribe 3 días antes. Yo pregunto, su certificado de solvencia fiscal, ¿qué fecha tenía? ¿25 de junio? Claro, es que son estas dudas razonables que hacen que todo el sistema se tambalee, se venga abajo. Así es. O sea, no se tambalee, se venga abajo, y hace que la gente empiece a desconfiar de la solvencia del sistema. Entonces, claro, y el Tribunal Supremo Electoral ahora dice que va a reglamentarlo a la guerra sucia. Por Dios, defínanme qué es guerra sucia, y ese tribunal va a decir qué es guerra sucia, qué no es guerra sucia, más allá del hecho que está vulnerando la propia constitución, porque podría estar vulnerando por el hecho de que se podría estar coartando la libre expresión, ¿no es cierto?, de los ciudadanos. Entonces, imagínate, ¿no? Y van a regular, dicen, ¿no? Están viendo regular las redes sociales. Entonces, ¿a qué estamos llegando? Ese es el Tribunal Supremo Electoral que me ha inhabilitado. Ese es parte del sistema. Ese es el sistema que no hay que administrar, Ramón. No es el sistema que hay que administrar o hay que parchar. Es el sistema que hay que desmontar. Cambiarlo, modificarlo, desmontarlo, son sinónimos. Jaime, ¿usted estaría de acuerdo en que se transparentaran los fondos de financiamiento de los partidos políticos con claridad, más allá de lo que dice la ley, ¿no?, que le da un porcentaje a aquel que ha obtenido una mayor votación en las elecciones? Es decir, más allá de esto, ¿a usted le convencería un sistema transparente? Porque hemos hablado de recuperar. Claro. A mí me interesaría saber cómo se financian los partidos políticos. ¿Cómo un partido demócrata cristiano pasa de tener 100 bolivianos para pagar una cuenta de Facebook y luego lo que estamos viendo ahora? Correcto, todo eso tiene que ser transparentado. Nosotros mismos siempre nos hemos preguntado cómo es que lo hacen. Sí, primero te aclaro que el gobierno ya no otorga dinero a los partidos, ¿no? Fue una de las cosas que Evo Morales también hizo. Pero estaba en la ley de partidos, estaba en la ley de partidos esto, estaba en la ley de partidos. Y ya no se hace porque es parte de desinstitucional, de destruir el sistema de partidos, desinstitucionarlos. Ahora, cómo vienen los recursos, eso debería ser transparente y debería ser con nombre y apellido. Y no solo eso tiene que ser transparente, las mismas encuestas. Primero, las encuestas de nuestro punto de vista deberían ser libres. Cualquiera puede hacer una encuesta y debería poder publicarla. El hecho que solo puede hacer una encuestadora o 2 encuestadoras autorizadas ya te da campo a un montón de posibilidad de susceptibilidad, ¿no es cierto? Además, esas encuestas en su ficha técnica no solo deberían decir cuál es el universo de encuestados, el margen de error, sino también deberían decir cuánto costó y quién la pagó. Claro. Para que la ¿Quién gente las encargó? sepa. ¿Quién las encargó? Transparencia. ¿Quién las encargó? ¿Quién las pagó? Hay que tener toda esa información. Más bien todo se ha vuelto un oscurantismo tremendo en el sistema electoral. Y otra vez, volvamos al tema del presupuesto y cuánto han gastado y cómo lo han hecho. Toda esa información tiene que ser pública. Lo que sí te puedo decir es que en nuestro caso, y lo puedo hablar abiertamente, nunca hemos recibido recursos de absolutamente nadie, excepto por 5,000 bolivianos para unos pasajes, porque todo ha sido totalmente orgánico. Ahora, que debe haber costado, por supuesto, nada es gratis. El rato que viajamos a algún lugar, los hoteles nos daban habitaciones gratis, nos compraban los boletos, los que nos ayudaban. Los restaurantes nos decían hasta 10 personas pueden venir a almorzar hoy día. Es decir, hemos tenido ese tipo de colaboración en especie, prácticamente nada en efectivo, que es una de las cosas sui generis que han venido a estudiar especialistas de campañas de otros países, a preguntarnos cómo diablos hemos logrado hacer lo que hemos hecho, y les decimos, la verdad es que nosotros no hemos hecho mucho, la gente ha sido por voluntad propia la que ha hecho. Jaime, Rodrigo Paz y Edman Lara sacan pecho justamente de esto que usted está diciendo, que ha sido una campaña de piel a piel, de cara a cara, de mirarse, de empatía, de cercanía con el pueblo, de no gastar mucho dinero. De verdad, ¿esto es posible? Bueno, en nuestro caso, no puedo hablar por el tema por supuesto. pero ellos pueden explicarlo mejor. El argumento es exactamente el mismo.
Pero en nuestro caso ha funcionado muy bien. Es más, hemos tenido uno de los participantes más importantes de la campaña de Javier Milei y de Bolsonaro, que ha venido con su equipo aquí a conversar conmigo. Aquí en esta misma oficina nos hemos reunido y hemos visto números y ellos nos han mostrado datos que nosotros ni sabíamos, ¿no? Ni sabíamos, porque no tenemos la tecnología y los recursos para saber. Por ejemplo, nos decían que nosotros teníamos entre 12,000 y 15,000 nodos a nivel mundial. Yo decía, ¿qué diablo es un nodo? Y me explicaban que en realidad son personas que nosotros no conocemos, ni ellos nos conocen personalmente, pero que en el manejo de redes lo hacen de tal manera que se nos vuelven como jefes de campaña regionales en todas partes del mundo. Es decir, y me lo dice esta persona, me lo dice Jaime, para ponértelo claro, tienes 15,000 jefes de campaña a nivel mundial y todos son gratuitos y hacen un excelente trabajo. Entonces, este manejo de las redes, por supuesto, es muy importante y me explicaban que es lo mismo que había hecho Javier Milei, prácticamente sin nada de presupuesto. Entonces, por supuesto, ha cambiado la forma de hacer la política y hemos desmontado nosotros, diría, varios mitos. Y uno de los mitos es ese que a mí me explicaron, un mito que me explicaron era que por cada punto porcentual que tienes, el gasto es mínimo $1,000,000 a $1,300,000. O sea, si tú quieres sacar 20%, son $20 millones, 50% son $50 millones. Dios mío, para desmayarse. Nosotros hemos llegado, según las encuestas que nos han mostrado, no pagadas por nosotros, hecho voluntariamente, hemos visto desde el 43 al 58% con 5,000 bolivianos en efectivo. Son las 9:23, Jaime. Yo sé que tiene múltiples ocupaciones. Me las acaba de contar. Las múltiples ocupaciones. Es un hombre que no se preocupa, se ocupa. Que hay una diferencia fundamental, ¿no? Ocuparse de preocuparse. Jaime, yo creo siempre en la buena voluntad de las personas, pero es difícil creer en la buena voluntad de los políticos y evidentemente usted tiene la credibilidad, una credibilidad que se ha ganado desde el análisis somero de decir las cosas de frente, de decir las cosas con claridad. ¿Qué les diría tanto, o qué les ha dicho, o qué les dirá tanto a Rodrigo Paz como a Jorge Quiroga? ¿Cómo se puede gobernar un país que, por ejemplo, hoy ha recibido la mala noticia de la descertificación de los Estados Unidos a partir del Departamento de Estado por no haber hecho buena letra en materia de lucha contra el narcotráfico? ¿Qué se les puede decir a quienes han asumido, y además hay que ser muy valiente para hacerse cargo de un barco que navega a la deriva, creo yo? Sí es. Mira, en realidad te diré lo que les he dicho. Muy bien. Lo que les he dicho en varias reuniones. Como te decía, el tema de que tienen la oportunidad de simplemente ser un gobierno de transición, en otras palabras les he dicho, o pueden ser el gobierno de cambio. Primer tema. Segundo tema, que no hay cambio posible si no aplican las ideas de la libertad. Tercer tema también que he conversado con ellos muchísimo, especialmente viendo los resultados. PDC 16 senadores, Libre 12, 56 diputados, uno, 43 el otro. No pueden gobernar por separado. Y más que gobernar, hablemos de acuerdos programáticos que tienen que hacer en sus bancadas. Creo que es importante. Y esto lo digo por el bien del país. El otro tema también es que tienen que empezar a trabajar juntos, por lo menos sus bancadas, desde ahora. Estamos en el 16 de septiembre. Si hoy no se empiezan a redactar las leyes y las normas que ellos tienen que aprobar en sus bancadas, va a ser muy tarde. Otra cosa también que les he dicho es que Bolivia, en realidad, la primera medida no es como la gente piensa, que es un paquete económico, un shock económico, y si va a ser medida de shock o gradualismo, te dicen. Para nosotros, para mí particularmente, yo he insistido siempre, Bolivia lo que necesita es un shock de justicia, es un paquete judicial, y es la primera medida. Y tienes que mandar un mensaje fuerte a la población de que la justicia está volviendo al país, que las instituciones se van a regir por lo que la ley manda, y los bolivianos y el gobierno también. Cerrar, les he dicho, al Ministerio de Justicia en la primera hora de gobierno y hacer los arrestos que están pendientes, que la justicia independientemente tiene que ejecutar, incluyendo el arresto a
violadores, ladrones y pedófilos. Y otra cosa que les he dicho, si en la primera semana no declaran al narcotráfico actividad terrorista como nosotros lo íbamos a hacer, se puede llegar a pensar en la mente de la gente que este gobierno es parte de lo mismo. Ese es el mensaje durísimo que se los he dado en blanco y negro a los candidatos. Tomo nota. Lo apunto todo, como en el cacho. Lo que se ve, se anota, y lo que se escucha también. Jaime, un abrazo enorme y gracias por comparecer, por estar. Y espero, muchísimas gracias, Ramón. Y quiero decir algo que yo sé que es una cosa muy familiar. Todo lo mejor para... Sé que han estado con alguna dificultad, creo que uno de sus hijos ha estado un tanto delicado de salud. Permítame expresarle nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo. Esperemos que la situación mejore en breve. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Ramón, por esa solidaridad. También sé que tú has estado con unos temas complejos. Muy complejos. Bueno, la salud es lo primero y hay que dedicarse a eso. Un abrazo enorme y gracias, Jaime. Gracias. Abrazo. Chao.